Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fedequinas TV. Hoy nos encontramos con el médico veterinario Mateo Velázquez, quien es especialista en un tema muy importante para todos, que es la ortopedia. Vamos a hablar sobre cojeras, sobre los tipos de cojeras, por qué se presentan estos dolores, cuáles son las diferencias y cómo podemos manejarlo. Mateo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí. Entonces, empecemos hablando de cuáles son los tipos de cojera que tenemos hoy en el caballo criollo colombiano. Bueno, el tema de las cojeras es un poquito amplio y va a depender, o van a haber varios tipos, dependiendo la edad, dependiendo la raza, en este caso del caballo criollo, y dependiendo el tipo de modalidad o manejo que se le da al caballo. Tenemos los potros, por ejemplo, los neonatos, que la mayoría de los criadores de caballos creo que han tenido alguna vez un caso de esos, que usualmente el motivo de consulta es que la mamá lo pisó. Y realmente lo que usualmente pasa son enfermedades infecciosas que se van a albergar en la articulación, muchas veces por falta de la inmunidad pasiva, o porque no dieron calostro, o porque se contaminó el ombligo en el manejo inicial pues, de las primeras horas de nacimiento. Y esa patología va a ser una patología súper dolorosa que se alberga en una o en varias articulaciones y que si no se le da un manejo inmediato va a producir una degeneración articular a futuro, que es alguna condición ya que no nos va a permitir que el caballo sea competitivo, ¿cierto? Que tenga una vida, incluye que pueda llevar a la eutanasia, si no se le da un manejo. Entonces empezamos desde muy pequeños con problemas ortopédicos, quizá que no son traumáticos, simplemente son adquiridos inmediatamente después del nacimiento. Entonces empezamos desde edades muy tempranas, tenemos las fracturas en los potros, en los caballos en cualquier estadio, porque patean las pesebreras, porque salen al potrero y se quedaban engarzados y pelearon y se fracturaron, que son cosas pues fortuitas y desafortunadas. Y tenemos algo que ya creo que es como lo que más nos queremos enfocar, y es el tema de las claudicaciones adquiridas. Adquiridas en el sentido de que estos animales son animales que empezaron sanos, que se desarrollaron sanos y que en su vida deportiva fueron teniendo problemas. No solo en el caballo criollo, esto pasa en todas las modalidades y en todas las razas. Por eso hablamos de adquiridas, porque tenemos lesiones que son deportivas, lesiones que van a tener alguna influencia genética, lesiones que van a venir por temas alimenticios o desórdenes metabólicos, muy común en nuestra raza, porque a veces por querer ver bonitos los caballos no vemos el daño que les estamos haciendo. Y aquí viene una condición importantísima que cada día estamos pudiendo estudiar más y viendo que afecta mucho al caballo y que muchas veces pasan caballos desapercibidos, pero cuando empezamos a hacer estudios, tratamientos o ver la causa de algunas lesiones, encontramos unos problemas metabólicos que son de manejo, que son nutricionales, que son de la cantidad de cosas que a veces les damos a los caballos por quererlos ver bien, pero que estamos sumándole unos detrimentos adicionales que nos pueden, unas consecuencias que nos lleva a eso. Podemos hablar de la laminitis, que es muy común. Uno de los casos, la laminitis es multifactorial, pero si nos vamos a la condición alimenticia, un exceso de carbohidratos nos va a llevar a que haya un problema de laminitis o dolor de los cascos, que puede ser desde un estadio de 1 o 2 días a que se desencadene una rotación de la tercera falange, que es que el hueso empiece a cambiar su posición, su forma, y eso tenga un impedimento bastante importante. Inclusive la muerte, es la segunda causa de muerte en caballos después del cólico. Entonces mira los temas como se van poniendo de manejo que hay que tener muy en cuenta. Otro tema de manejo alimenticio, para tocar como varias bases, es los potros en desarrollo. Muchos tienen una sobrecarga nutricional, una sobrecarga energética que produce que algunas articulaciones, esos animales crezcan muy rápido y la articulación no tenga una fijación del cartílago bien y se desprendan los fragmentos osteocondrales. Son pequeños pedacitos de cartílago hueso que empiezan a nadar en la articulación. Algunos duelen, algunos no, y caballos que empiezan a doler, esos caballos hay que operarlos, cirugía, artroscopía y sacar el fragmento para que no nos vaya a causar daños. Esto también está documentado que es por temas alimenticios o en algunos casos por temas genéticos, principalmente razas grandes. Tenemos otro factor importante de claudicaciones, digamos de claudicaciones
que no tiene un foco específico, y ese foco específico se da porque el animal tiene un desbalance de calcio y fósforo, y se da muchas veces por temas nutricionales donde se da mucho concentrado, mucha sal, mucho fósforo, y el calcio deja de absorberse. Entonces los huesos se hacen más débiles, las articulaciones se hacen más débiles, y cuando estos animales empiezan a trabajar, empieza a doler el hueso como tal, como la gente que empieza a entrenar, a correr y empieza a doler la espinilla y el hueso, que dice, pero ¿qué me duele? Y me duele todo el hueso. Eso para los animales, entonces son unos dolores en todo el cuerpo, en varias partes, que no son específicos de una zona, y que esos huesos se van haciendo más débiles porque el calcio no se está absorbiendo, el calcio lo están orinando. Y en esos momentos, cuando empiezan a trabajar, la sobrecarga del ejercicio, las mecánicas que hay hoy en día, la articulación empieza a golpear más de la cuenta, y como está débil empieza a colapsar y empiezan a tener esas artritis juveniles que hoy en día estamos viendo en animales demasiado jóvenes con esparavan, como si fueran caballos ya jubilados. Eso, pues, esos últimos años la verdad es que hemos empezado a ver mucha artritis juvenil, siempre ha estado, pero últimamente con las mecánicas, con el desarrollo, con los manejos, con todo lo que hay hoy en día, se ha desencadenado más. Entonces tenemos también como esta gama. El tema de las clasificaciones es un tema muy amplio, vamos a tocar como cosas muy a grosso modo. Tenemos el tema del alimenticio que nos van a influenciar, tenemos las lesiones que son de tejidos blandos. Las lesiones de tejido blando son lesiones que usualmente se pueden dar de la noche a la mañana. Es que el caballo ayer estaba bien y hoy está cojo. Sí. O que vienen traumas repetitivos y van desgastando un ligamento, un tendón, hasta que empieza a tener disrupciones. Usualmente no se rompe el tendón y va a quedar roto de lado a lado, no, eso no pasa, a no ser que haya pues una lesión traumática. Lo que hace es que pierden las fibras, que es como un caucho, hasta cuenta un caucho de papel que uno empieza a jalar y va viendo que las fibritas se van rompiendo. Eso es lo que empieza a pasar y es bastante doloroso. Inclusive en nuestros caballos hoy en día tenemos una tasa altísima de lesiones de tejidos blandos. Y aquí viene un tema que nos devolvemos al manejo. Recientemente salió un estudio, el año pasado, si no estoy mal, donde se demostró que los caballos que crecían en potrero o que tenían un gran tiempo en potrero tenían un 80% menos de probabilidades de sufrir de lesiones de tejidos blandos, de ligamentos y tendones. ¿Y por qué es? Porque las articulaciones y los ligamentos y los músculos se van haciendo fuertes con el ejercicio, igual que las personas. La gente va al gimnasio, empieza a hacer pesas, le duele al principio todo, y para que el músculo crezca, él se tiene que ir rompiendo. ¿Sí? Igual pasan los ligamentos, las articulaciones, todo eso. El microtrauma, el cuerpo lo va reparando y se va haciendo fuerte. Entonces, en el ejercicio en campo, cuando los animales están en potrero, ellos corren a su ritmo, ellos ahí van fortaleciéndose. Diferente a los animales que crecen estabulados, cuando los sacan es porque ya los van a ensillar, y automáticamente lesiones de tejidos blandos, súper comunes en esos casos. Entonces hoy en día estamos viendo mucha lesión y es por el tipo de manejo que le estamos dando. Antes los animales estaban en potrero, hemos ido domesticando más, hemos ido humanizando más los caballos y ahí han venido todas las repercusiones. Entonces las lesiones de tejidos blandos, hay unos factores genéticos, en el caballo criollo no hemos hecho los estudios suficientes que necesitamos para poder empezar a determinar cuáles son las causas que nos están llevando genéticamente a esto, o qué líneas o qué consanguinidades nos producen esto. En otras razas sí hay, e inclusive hay unos genes que en los tejidos blandos van haciendo un deterioro del colágeno y hacen que se dé esto de forma natural o que terminen caballos con lesiones de este tipo. Nos falta pues más estudios en el caballo criollo para poder determinar esas causas genéticas. Tenemos un tema que es el arpeo, la hiperflexión, un tema muy común y más que todo en los caballos en competencia, que es un tema que es descalificable, un caballo en competencia. Hay un concepto también que se ha vuelto muy generalizado y hay que tener muy claro, y es que no toda hiperflexión, que es cuando el caballo alza la pata por encima de su nivel del corvejón, que era como se estipulaba antes, ¿cierto?, de la línea del corvejón, no toda hiperflexión es arpeo. El arpeo lo identificamos como una hiperflexión involuntaria, y se han hecho muchos estudios en todas las razas. El caballo criollo es uno de los caballos que más lo presenta, pero esto no causa dolor, esto es un reflejo involuntario, por eso se llama una hiperflexión involuntaria. El manejo, ya como todos saben, muchas veces la cirugía, pero hay una serie de caballos que no mejoran a la cirugía, y es porque es un tema neurológico, es un tic, ¿cierto? Es un reflejo que pues,
está ahí y no nos va a solucionar con la cirugía. Y hay otro tipo de caballos que hiperflexionan y es por dolor. Entonces, el dolor hace que el caballo hiperflexione porque cuando apoya la pata le duele más, entonces alza la pata como un reflejo. Cuando una persona toca algo en el piso descalzo y va a alzar la pierna, igual que le duela y por eso lo haga, que sea un arpeo ya por adherencia del tendón y sea un arpeo que haya que operar, ¿cierto? Como por lesión, por golpe, por trauma o por heredabilidad. Y tengo una pregunta. De pronto, hablando de arpeo o de hiperflexión, ¿eso también puede ser causado, digamos, como un vicio, que es lo que nosotros escuchamos pues comúnmente en las pesebreras, que hay cojeras por vicio y que esta hiperflexión se da de pronto como por algún momento de trauma que tuvo el caballo y lo relaciona pues como a este movimiento involuntario? Ve, esa es una pregunta interesante, muy discutible. Como por vicio, como tal, no creería yo, ¿cierto? Sí, tenemos hiperflexiones muy definidas, inclusive grados de hiperflexión, ¿cierto? Depende el tipo y la frecuencia de hiperflexión que haga el caballo, ¿cierto? Y eso denominamos el tipo de arpeo. Pero sí hemos visto en la observación, hablemoslo más desde el punto observacional, más que investigativo, que muchos caballos, sobre todo caballos, por ejemplo, que se golpean, caballos que se candelean, comúnmente que es que los miembros se tocan cuando van caminando, esos caballos, cuando es muy repetitivo, hacen un reflejo, yo creo que es un reflejo condicionado. Ellos saben que se van a tocar o que se tocan frecuentemente, lo que hacen es que hacen movimientos involuntarios adicionales para evitar el golpe. Eso lo hemos visto muchísimo en observación. Han sido temas que hemos discutido inclusive con otros colegas y hemos observado lo mismo. Caballos, por ejemplo, que se candelean, ellos cuando van a girar o a hacer algo, para evitar golpearse, como lo hacen con frecuencia, nadie se quiere lastimar. Entonces ellos lo que hacen es que a veces inclusive hiperflexión involuntaria. También, o en ese caso no sería involuntaria, sería voluntaria, porque si uno ve el movimiento como lo hacen y la frecuencia en la que lo hacen, vemos que es como más una defensa del mismo caballo para no tocarse que un reflejo involuntario, que es un tic que van y es un reflejo involuntario del arpeo. Entonces ahí podemos hablar, yo creo, más de un reflejo como condicionado a una situación, usualmente los que se candelean. Entonces, de alguna forma, digamos, en este caso, podría estar ligado al manejo. Entonces, tocando este tema de manejo, yo quisiera que nos contaras cómo puede influir finalmente la forma en cómo nosotros manejamos a nuestros caballos, de pronto en cojeras pues a futuro o algo así, pues como... Bueno, hay un tema de manejo que el manejo siempre va a ser súper importante y pasa en todos los deportistas y en todos los atletas. Y va desde la superficie de trabajo hasta las personas externas que tienen que ver con el caballo y principalmente desde el mismo pues, chalano o montador o el entrenador que lo tenga. ¿Por qué? Tenemos las superficies que son muy irregulares, donde el caballo va a tener unas batidas, unos movimientos donde no va a tener una estabilidad al pisar. Y esa inestabilidad es igual que las personas cuando van caminando y se voltea el tobillo, sufre un esguince. Eso mismo nos pasa en los caballos. En terrenos muy irregulares, los caballos se pueden lesionar teniendo esguinces, principalmente de tejidos blandos. Un ligamento se desgarra, un tendón se desgarra. Entonces las superficies son muy importantes. Superficies muy duras, siempre se ha hablado en casa, por decirlo así, que las superficies muy duras van a producir artritis y dolor de hueso, es verdad. Pero ahí lo que pasa es que la repercusión que se da en el hueso, en la articulación, es mayor en el piso duro. Entonces, podemos decir que puede afectar más el tema de las articulaciones y los huesos, trabajar en superficies muy duras, pavimento, quizá todo el tiempo en superficies muy compactas, inclusive suelos, pero muy compactos, van a tener mayor predisposición a que las articulaciones sufran más y los huesos, como los pisos demasiado blandos. Las arenas profundas van a tener una predisposición a que los tendones y los ligamentos se fatiguen más y tengamos problemas de tejidos blandos. Entonces ahí hay un juego muy importante. En la mayoría de los deportes ecuestres se ha estudiado muy bien la superficie en la que se debe trabajar los caballos. En el caballo criollo, desafortunadamente, vemos que hay una variedad innumerable de superficies en las que trabajan, mejor dicho, donde el caballo quieren que suene más, o donde el caballo se pueda trabajar, inclusive superficies que no son adecuadas, pero no hay más donde trabajar por los sitios cerrados donde tenemos los caballos y eso. Es un tema que va siempre a predisponer muchísimo a las claudicaciones, ¿cierto? O
a que el caballo vaya a empezar el detrimento de su articulación, de sus tendones y sus ligamentos, y con el nivel de exigencia de hoy en día, con la biomecánica que presentan estos caballos, con la ejecución que tienen, obviamente lo van a predisponer más aún. Entonces, ¿cuál crees tú que sería como esta superficie idónea para nosotros entrenar a nuestros caballos, sobre todo en el día a día? No sé, de temas como de pronto suaves, pero no tanto. O sea, dime más o menos como qué superficies tú aconsejarías pues a nuestros televidentes como que deberían tener en casa. Ok, bueno. Entonces, partiendo de lo que te dije, que ni la superficie tan dura es bueno para las articulaciones y los huesos, ni tan blandas para los tendones, los ligamentos y los músculos, tejidos blandos. Ya esto ha estado muy estudiado, inclusive el profesor Jean-Marie Denoix, uno de los mayores estudiosos de la biomecánica y de toda la patología del aparato locomotor, para generalizar un poco, porque cada deporte tiene una exigencia y cada deporte tiene una superficie especial, ¿cierto? Pero si hablamos del caballo criollo, lo que hemos visto es que la superficie ideal es donde la herradura se pueda marcar. Es decir, que el caballo cuando camine se vea la herradura marcada, que podamos ver por dónde pasó, sin que sea muy profunda, ¿correcto? Que simplemente se marque la herradura. Esa sería una superficie que generalizando pudiéramos hablar que es ideal para el caballo, que no es tan dura, que vaya a repercutir mucho en los huesos y en las articulaciones, ni tan blanda que nos vaya a afectar todo lo que es tejido blando, ¿cierto? Entonces, un piso donde la herradura se pueda marcar, el caballo va a trabajar perfectamente, sin ni tanto para un lado ni tanto para el otro, ¿correcto? Entonces, para hablar como a grosso modo de eso, sería un tipo de superficie así. Y es importante que nuestro caballo también tenga seguridad en la pisada, en la superficie en la que se entrena. Sí, es importantísimo porque la permisibilidad, como le digo yo, que es el punto donde el caballo apoya y tiene un grado de movimiento, va a tender a que el peso, que es que contemos que un caballo pesa 350, 400 kilos más el montador, ¿cierto? La persona que esté es un peso considerable y el caballo está apoyado en sus 4 miembros. Entonces, cuando, por ejemplo, llega un giro, el caballo muchas veces no gira o tiene una permisibilidad y el resto del cuerpo va a dar la vuelta. En esos tipos de movimientos vamos a tener esguinces, como pasa en los jugadores de fútbol en las canchas a veces, que se le va el pie y ahí mismo va a tener un esguince. Entonces, la superficie debe tener un grado de tracción, un grado donde el caballo pueda afianzar completamente, porque si no vamos a tener esas, como lo vemos los deportistas igual, que esa permisibilidad del movimiento, cuando el cuerpo gira o el peso se va, podemos tener problemas ortopédicos importantes. Y en cuanto a manejo, en el entrenamiento del día a día, ¿qué tan importante es esta etapa de calentamiento a la hora de nosotros entrenar nuestros caballos y no llevarlos, como muchos dicen, de 0 a 100? Tenemos que tener en cuenta que es que estamos hablando de atletas, porque realmente el caballo, en cualquiera que sea su condición a la hora de hacer ejercicio, se va a comportar como un atleta. Estos no son carros, no son robots. Y al igual que los deportistas, los caballos tienen que tener un calentamiento y ojalá un enfriamiento. Igual que una persona, que un deportista, un jugador de fútbol, todo. Entonces, obviamente el caballo es un animal, entonces no vamos a tener cierta disposición para algunas cosas. ¿A quién le toca la disposición? A los que estamos a cargo de los animales. En su momento el entrenador o el montador, el chalán. Siempre el caballo, lo ideal es que caliente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El caballo tiene muchos tendones, ligamentos y músculos que funcionan como cauchos. Entonces, si nosotros queremos un caucho con el que amarramos la cartón de papel y lo jalamos, se reviente mismo. Pero si lo vamos estirando poco a poco, podemos llegar a casi al triple o 4 veces su largo y no se va a reventar. Entonces, tenemos que, lo que yo les recomiendo a todos es siempre caminar por lo menos 10 minutos el caballo, buscando que él vaya estirando, vaya acomodándose, vaya teniendo propiocepción del terreno, vaya acomodándose al sitio donde va a trabajar, y principalmente para evitar lesiones de tejidos blandos. Una vez tengamos un calentamiento idóneo donde el animal pueda ya estimular sus músculos, tendones, ligamentos y articulaciones, empezar a arrancar, que él mismo vaya cogiendo su ritmo. No podemos permitir arrancar un caballo que lo ensillamos y vamos de una vez a tope. Eso nos va a causar lesiones de tejidos blandos, principalmente lesiones articulares. Entonces es súper importante. Igual, cuando terminemos de entrenar, caminar
caminar, en los que sean más experimentados, tengan algún grado ya de formación, de pronto hacer los estiramientos que son importantísimos. Si hablamos del común denominador, eso no va a pasar porque pues, no todas las personas tienen la formación para hacerlo, pero sería ideal los estiramientos igual que una persona. Entonces la forma de poderlo hacer es caminar, trabajar, llevarlo a su punto, a su nivel y volver a bajar progresivamente. Perfecto, y entonces digamos que ya hablamos un poquito de cómo prevenir estas cojeras a la hora del manejo, y ahora quiero tocar un tema importante y es cómo prevenir las cojeras desde la corta edad de nuestros potros, llegando de pronto hasta el punto del proceso de adiestramiento. Como este camino que tenemos entre el nacimiento y el empezar a montarlos, cómo podemos prevenir estas cojeras en estos momentos para que de pronto no se vuelvan un problema futuro. Bueno, sí. Basado desde la experiencia de lo que hemos visto en el día a día con los pacientes, encontramos que tenemos un tema nutricional que va a ser fundamental, porque tenemos dos condiciones que vemos en el medio. Una, el potro que nació súper bien, su mamá lo alimentó, lo destetaron y lo soltaron a un potrero. Y lo volvieron a coger, faltando 2 meses para empezarlo a entrenar. Lo metieron a la pesebrera, empezaron a alimentarlo y le pusieron la silla. Una condición. La segunda condición, el animal que nació con su mamá estuvo todo el tiempo en pesebrera, sobrealimentado, y lo empezamos a montar a su edad temprana para la formación del esqueleto realmente, porque es una realidad. Estamos empleando los caballos criollos demasiado temprano, a muy corta edad, donde el esqueleto realmente no está formado. Sí está formado, pero no está maduro. ¿A qué me refiero con la madurez? A la fortaleza que van a tener sus tendones, sus ligamentos, sus articulaciones y sus huesos para soportar el nivel de la mecánica que muchas veces sobrepasa la fisiología del mismo caballo, porque va más allá de lo que él puede dar en ese momento y nos va a llevar a las lesiones. Entonces, hablando de los dos tipos de alimentación, el animal que vino del potrero, el animal con carencias nutricionales, con que sus articulaciones no van a estar bien formadas por lo mismo, porque pasó de tener toda su alimentación de la leche materna y la comida en la pesebrera con su mamá, a un potrero que quizá no tenía las suficientes nutrientes o no era el mejor suplementado. Entonces ese estrés que se forma ahí nutricional se va a ver reflejado también en la parte osteomuscular del animal, ¿correcto? Entonces ahí tenemos un problema ya. Y el otro caso, que es el potro que creció en pesebrera, ese animal hemos encontrado que el sobrepeso a corta edad va a hacer que tengan mucho colapso articular o que las articulaciones empiecen a cargar más peso de lo normal y empiecen a inflamarse. Y adicional, lo que hablamos al principio, que al consumir tanto concentrado, tantos suplementos, tantos minerales, muchas veces vamos a aumentar el fósforo, a bajar el calcio y a tener ahí un desbalance nutricional que se va a ver afectado principalmente en el tema osteoarticular y osteomuscular. Entonces ahí es muy importante esa parte del manejo. Entonces, en conclusión, según lo que me cuentas, es importante tener un caballo a corta edad, digamos, con un tema de libertad o de movimiento importante en el potrero, pero con un cuidado de la suplementación y de la alimentación para no tener como, digamos, algún bache en el momento de meterlo a la pesebrera y que encontremos pues como esas falencias nutricionales. Sí, yo creo que la forma de corregir y lo que hemos visto y como nos ha tocado ir corriendo en el tiempo cuando nos hemos enfrentado a estas situaciones y que hemos visto que lo que más nos ha funcionado en la experiencia, porque aquí nos estamos hablando basado en la experiencia de nuestro caballo criollo, es que esos animales crezcan desde que se pueda a media pensión. ¿A qué nos referimos con eso en el término de media pensión? Que tengamos una posibilidad de tenerlo un porcentaje de tiempo en pesebrera donde él se pueda alimentar y tener la condición óptima de su nutrición, pero que salga a potrero a poderse ejercitar a su ritmo, a fortalecerse como el animal salvaje, por decirlo así. El animal creció en el campo corriendo y se hizo fuerte en campo. Nosotros lo hemos ido domesticando, pero no podemos olvidarnos que ellos se van haciendo fuertes es en el ejercicio diario. Entonces lo ideal sería mantener los potros que puedan salir a potrero y que puedan comer en su pesebrera, por decirlo así, o en potrero, pero para que ellos tengan como ese balance, tanto nutricional como fisiológico y mecánico natural, ¿correcto? Eso sería la mejor opción para tener un balance, ¿cierto? Y obviamente vamos a tener animales con condiciones particulares que van a tener pues, problemas
ya endocrinos y otros temas metabólicos que ya pueden ser casos más particulares también aislados, que ya habría que aislarlos en otro grupo y entrarlos a tratar. Pero mi sugerencia, y lo que hemos visto que más nos ha funcionado, es que estos potros crezcan en esas dos circunstancias. Bueno, y ahora el segundo punto, que sería nuestros procesos y nuestros potros ya en este proceso de adiestramiento. ¿Consideras que de pronto la sobreexposición o, digamos, llevarlos a un punto competitivo muy alto de forma muy rápida puede también exponerlos a una cojera temprana, de pronto algún dolor, o de alguna forma esto no tiene relación? Sí, bueno, mira, realmente hablemos de las articulaciones, por ejemplo. Las articulaciones tienen un desgaste mayor a mayor ejercicio tengan. Hazte cuenta que es una pieza más como del carro. Entonces, estos potros que hoy en día estamos criando, que son un fenómeno realmente, las velocidades que hoy tenemos, hablemos por ejemplo de los diagonales, con la elevación que tienen, la reunión, la frecuencia que tienen, eso va a producir por ende mayor desgaste. Entonces yo siempre le he dicho a mis clientes o a las personas con las que puedo conversar, les digo, venga, los potros que tengan más características de este tipo son los potros que debemos llevar más lento, para que ellos aprendan a manejar esas mecánicas, aprendan a manejar esos movimientos, aprendan a madurar su esqueleto y aprendan a sostener esa mecánica y ese trauma, porque cada movimiento va a ser un trauma mucho, poco, pero que en el futuro acumulativamente se va a ver reflejado en sus articulaciones. Entonces, la idea es ir llevando a esos animales progresivamente y no meterlos desde potros a toda su marcha. Aunque el mercado o la competencia o eso nos haga llegar a eso, pues es lo que tenemos que tener muy en cuenta porque ese desgaste se va a ver reflejado en algún momento. Por eso es que muchas veces, vamos a tocar un tema, pero muchas veces vemos muchos potros en progreso buenísimos y después no los volvemos a ver. Muchos de esos, desafortunadamente, no pudieron llegar a su vida adulta competitiva por el desgaste corto que tuvieron y se ve reflejado en sus articulaciones, tendones, ligamentos. Entonces, mi recomendación es siempre, es un proceso, es como el niño que primero aprende a gatear, luego aprende a caminar, luego aprende a correr y luego es el medallista olímpico. Eso es lo que debemos hacer acá. Pero nos queremos volar el proceso de que aprendió a caminar y no ha aprendido ni siquiera a mover, a ejecutar esa velocidad y ese ritmo y ya lo queremos llevar a 1000. ¿No? Esos animales hay que esperarlos un poquito. Les recomendaría hay que irlos llevando, que ellos vayan aprendiendo a manejar su mecánica, a madurar su esqueleto, a tolerar ese ejercicio para poderlos ir encaminando y que sean los medallistas olímpicos. Es igual que un atleta, entonces esa es mi sugerencia. Bueno, Mateo, muchas gracias. Y ya digamos que la última parte sería como tenemos un caballo ya que presenta algún dolor, alguna cojera, pues obviamente es algo que nosotros no queremos, pero se presenta mucho y en el momento en el que ya lo tenemos, digamos, ¿qué soluciones podríamos encontrar hoy pues de cara a la medicina o de pronto al manejo? No sé, como qué soluciones nos puedes tú contar que nosotros tendríamos que saber. Bueno, mira, lo primero que hay que saber es que hay cojeras que son agudas, que es cojeras repentinas, que ahorita estaba bien y a las 2 horas ya el caballo estaba cojo. Y hay cojeras que vamos viendo que no, es que tiene un poquito hoy, se le quitó, mañana otra vez empeoró y vamos viendo que van cogiendo un término crónico, ¿cierto? O que van siendo progresivas. Siempre lo que ha pasado aquí, ya mucha gente tiene mucho conocimiento y sobre todo en los criaderos ya casi todos conocen los primeros auxilios, ¿cierto? Entonces, los animales que con estos primeros auxilios, sus antiinflamatorios sistémicos, sus manejos tópicos locales, sus pomadas, lo que hacen normalmente en las fincas, después de 48, 72 horas de que eso no haya evolucionado, porque hay caballos que se golpearon o se tuvo un esguince leve y eso se va a quitar a las 48, 72 horas. Cuando eso no pasa, ya tenemos que entrar realmente a evaluar, hacer una evaluación minuciosa ortopédica. ¿Por qué? Porque muchas lesiones empezaron muy leves, una fisura, tuvo un pequeño esguince de un ligamento, se siguió sobreesforzando y la lesión ya fue una lesión de una ruptura de un porcentaje importante del tendón o del ligamento, ¿cierto? O simplemente tuvo una pequeña puncioncita que es muy común, con un alambrito, con un clavito, con un pedacito de madera en el potrero, en un sitio donde sea un compartimento estéril, es decir, una vaina sinovial o una articulación que está llena de líquido como la rodilla de nosotros, se contaminó y en cuestión de 72 horas tenemos
lío articular por infección. Entonces el tema hay que manejarlo muy cuidadosamente y si en las primeras 48 horas vemos que no tiene una evolución significativa, los primeros auxilios que normalmente hacen en las fincas, porque cuando vamos a ver los caballos ya tiene una tanda de medicación que en el tiempo pues las personas, los propietarios, los montadores han ido manejando. Cuando esto no pasa en 48 horas, que no ha mejorado, realmente se considera lo más idóneo es hacer una evaluación clínica ortopédica, tomar radiografías, hacer ecografías, hacer bloqueos anestésicos, determinar el sitio específico de dolor y lo más importante, llegar a un diagnóstico específico y concluyente, porque cuando tenemos un diagnóstico claro, vamos a tener la herramienta clara para poderlo tratar, ¿cierto? Entonces, la idea es eso, el llamado es que si a las 48 horas de que sus manejos básicos no están, hacer una evaluación importante para poder determinar la causa y el manejo que se le va a dar, porque hay veces lo más traumático se puede resolver fácil y lo que parece más leve es lo más delicado, entonces ahí viene un tema que hay que cuidar importante. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por tus aportes, por tus consejos. Creo que este es un tema que para todos es muy importante, que digamos hay un poco de desconocimiento en torno de la cantidad de opciones de cojeras, de dolores, de manejos, de estas cojeras que de pronto están asociadas a vicios. Entonces, no, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Esto es un tema bastante amplio, aquí en este conversatorio digamos como tocar puntos como para que todas las personas pues como pudieran tener como ahí un referente como de cada cosa y sí es un tema muy amplio que hay que seguir investigando y hay que seguir estando ahí como en la vanguardia para poder darle manejo a todos estos caballos. Y a ustedes los esperamos en un próximo capítulo de Fedequinas TV.